Nos vamos con otro tema, porque Paola, se empieza ya a descontar el tiempo para la elección del Contralor General de la República, una misión que queda en manos del Congreso sobre una base, un listado de elegidos que fue entregada por la Universidad Industrial de Santander, la UIS, a la legislatura o al Congreso que terminó sus sesiones ahora, y ahora entonces corresponderá al nuevo Congreso determinar si sigue o no con esta elección. Sí, señor Juan Pablo, decíamos que se trata del primer pulso que va a enfrentar este nuevo Congreso, la elección del próximo Contralor, la persona que va a reemplazar en el cargo a Carlos Felipe Córdoba, quien termina su periodo el 3 de septiembre de este año 2022, y por eso la elección tiene que darse antes de el 7 de agosto, antes de que llegue el próximo o que se posesione el presidente electo Gustavo Petro. Sin embargo, pues hemos visto cómo esta escogencia, esta elección de los candidatos a la Contraloría ha estado llena de problemas, de vicios, y ya desde algunos sectores se está pidiendo que se revoque esa elección, por lo menos de los últimos 10, los que quedaron después de la depuración de la lista, las personas que están como candidatos y que siguen en esa competencia, que son elegibles, pues tienen algunos cuestionamientos y problemas, y además el proceso también ha estado bastante complicado. De eso vamos a hablar, Juan Pablo, porque si llega el nuevo Congreso y si de verdad van a representar ellos el cambio, desde algunos sectores dicen entonces que no se permita que haya una elección nuevamente como las que hemos visto en el pasado, en donde a pesar de los problemas el candidato que llega o es el del gobierno o es el que algunos políticos quieren poner ahí. Por eso está con nosotros en este momento el abogado Germán Calderón España, nos acompaña porque jurídicamente queremos saber cuál es el procedimiento a seguir, qué es lo que puede pasar en caso de que las mayorías en el Congreso no quieran votar por la lista que se está poniendo hoy sobre la mesa de candidatos a Contralor de la República. Doctor Calderón, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes, Paola, buenas tardes, Juan Pablo y demás miembros de la mesa de la W. Van a perdonar un poquito la voz, pues acabo de salir de una gripa pues constante con estos inviernos. Mira, lo primero que hay que decir, Paola, es que el proceso es absolutamente inconstitucional. El proceso de convocatoria pública que se ha venido adelantando es inconstitucional, sencillamente porque la célula legislativa, tanto el Congreso como tal, en pleno, y la célula creada para tal efecto a través de una resolución 001 de 2022 para adelantar todo ese proceso, que fue una comisión accidental, pues eran incompetentes, y eran incompetentes especialmente para las etapas decisorias. En todo proceso, una autoridad puede ser inclusive incompetente en su primera etapa. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de la Procuraduría. Cuando uno es procurador delegado, hay procuradurías provinciales, procuradurías regionales que adelantan los procesos hasta cierto punto, pero llega un momento en que toca tomar la definición, esa decisión final en el proceso, y esa sí la tiene que adoptar una autoridad competente. En este caso, pues, por ejemplo, esa etapa de integración de la comisión accidental a la que se le delegó llevar adelante el proceso, pues era una comisión absolutamente incompetente y transgrede o viola el numeral séptimo del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia y también el artículo primero de la Ley 1904 de 2018, porque estas normas establecen que quien elige al Contralor General es el Congreso en pleno, con unos requisitos, por mayoría absoluta y en el primer mes de sus sesiones, para un periodo de 4 años, es decir, igual al periodo presidencial, de una lista de elegibles que debe preponderar, entre otros principios, el criterio de mérito para su selección. Entonces, como se puede observar, pues ese primer mes de sesiones del Congreso nuevo, pues no se ha llevado a cabo, apenas va a empezar el 20 de julio, y pues va a durar ese primer mes de sesiones hasta el 20 de agosto, y por eso es que el Congreso anterior y esa célula legislativa llamada Comisión Accidental delegada para adelantar esa convocatoria, pues no eran los competentes para adelantar ese proceso. Si bien el proceso se puede salvar en una parte, porque esa primera parte de lo que es la convocatoria como tal, las pruebas adelantadas, y hasta la integración de la comisión, hasta ahí se puede salvar el proceso,
Pero ¿qué tiene que hacer el nuevo Congreso apenas se posesione el 20 de julio? Inmediatamente tendrá que nombrar, integrar una comisión accidental para que continúe con el proceso. Hay que ajustar el cronograma de actividades porque pues en un mes pues apenas se va a poder adelantar esa elección de los congresistas que van a ser parte de esa comisión integral, y esa comisión integral tiene que rehacer la lista, porque la lista elegible anterior, sea la que sea, es una lista que fue conformada por una autoridad no competente para eso y por lo tanto es inconstitucional. Sí, es que precisamente ahí es importante aclarar, y para que las personas que nos están viendo entiendan un poco mejor, no se está hablando de la elección como tal de la persona que va a ocupar el puesto de Contralor o Contralora General de la República, porque pues eso no ha pasado, pero por ejemplo el hecho de haber escogido ya 10 candidatos, ahí ya hay una elección y esa es la que no sería legal, porque eso tiene que pasar en el nuevo Congreso. El anterior Congreso no debía dejar ya 10 preseleccionados a estos candidatos, y adicional a eso, doctor Calderón España, hay un problema, o hay varios problemas con algunas de las personas que integran esa lista. Por ejemplo, el candidato del gobierno del presidente Iván Duque, el señor Luis Alberto Rodríguez Ospino, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, ya se ha dicho que está completamente inhabilitado y sin embargo él sigue en la lista, porque no, hasta el sábado pasado cumplió la edad. También está la señora María Fernanda Rangel, quien se habría reunido también con el señor Mario Castaño, el ex senador Mario Castaño, que hoy está capturado por un tema de una red de corrupción, y lo mismo está pasando con Andrés Castro, que fue Contralor de Bogotá y también ha sido bastante cuestionado, y él es el más fuerte candidato. Pero además se sacó a quienes ganaron los mejores puntajes en el concurso de méritos. ¿Cómo es posible que se saque de un concurso de méritos a quienes obtuvieron los puntajes más altos? Sí, Paola, desde el punto de vista constitucional, que pues es la materia pues, de mi especialización, pues absolutamente, como ya lo expliqué y como usted lo ratifica, pues la conformación de la lista, porque ahí no hay elección todavía de Contralor, la conformación de la lista de elegibles de los 10 últimos candidatos que se presentaron al Congreso, pues es absolutamente inconstitucional. Es una cuestión accesoria a la conformación o integración de una célula legislativa llamada Comisión Accidental, que estaba delegada para adelantar el proceso. Pero si esta célula legislativa es incompetente, pues la lista no cumple con los presupuestos legales, constitucionales, para que vaya al Congreso en pleno, que va a posesionarse el 20 de julio, y por lo tanto no podría darse esa elección. Eso se cae pues ante cualquier demanda de inconstitucionalidad, inclusive de nulidad. Y en cuanto al criterio, yo no entraría, por ejemplo, a mirar las hojas de vida de los candidatos, porque eso es una función de esa célula legislativa que debió haber revisado los requisitos y el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos para esa convocatoria. Pero en cuanto al criterio de mérito, sin decir nombres, yo vi, por ejemplo, en este análisis riguroso que hice pues para esta entrevista, que hay, por ejemplo, un candidato, sin decir nombres, que tiene 48 puntos en el ponderado y es incluido en una lista de 10, por encima de candidatos que tienen 84 puntos en un caso y 67 en otro. Entonces, ahí absolutamente no es que en la ley esté taxativamente expresado que los mayores puntajes, los primeros 10 mayores puntajes son los que tienen que integrar la lista de 10 elegibles, no. Pero sí es muy diciente que un candidato que llega con 48 puntos supere en la conformación de la lista a uno que ocupó 84 puntos. Entonces, ¿qué criterios de selección, qué criterios de mérito se tuvieron en cuenta? Sí, y en esto es fundamental, Juan Pablo, porque el criterio de mérito hace parte de la carrera administrativa y la carrera administrativa es un eje definitorio de nuestro Estado de Derecho. Abogado, pero es que finalmente aquí la decisión está en manos del Congreso de la República y particularmente de los congresistas que serán quienes tendrán que tomar esta decisión. Dentro del Congreso hay hoy herramientas para que se pueda tumbar o decir, no, vamos a cambiar este listado. Herramientas que o funciones, digamos, que han sido otorgadas, ya sea por la ley, ya sea por la Constitución, para que puedan decir, este listado no, y nos vamos con otro. ¿Eso lo puede hacer o en este momento el Congreso no está habilitado para ejecutar tal acción? No, Juan Pablo, sí se puede hacer porque las cosas en derecho se deshacen como se hacen.
Entonces lo que hay que hacer es, yo recomendaría una modificación a la resolución 001 de 2022. No se puede modificar la ley, la 1904, porque ni la Constitución Política de Colombia hace numeral séptimo el artículo 267, porque estos son principios generales, los presupuestos generales de la convocatoria. Pero el desarrollo de la convocatoria como tal está dado en una resolución, pues se modifica con otra resolución. Yo lo que recomendaría es, pues primero que se mantenga esa primera etapa del proceso que no ha sido decisoria, es decir, la convocatoria, las pruebas, y que se revoque esa resolución también en lo que tiene que ver, pues además esta resolución reguló todo el proceso, en lo que tiene que ver con rehacer esas etapas de integración de la comisión accidental que continuará con el proceso y que esa comisión accidental, que sí es la competente a partir del 20 de julio de 2022, que conforme la lista de elegibles teniendo en cuenta ese criterio del mérito. Si no tiene en cuenta el criterio del mérito, pues con una tutela se nos va a caer el proceso y no van a poder cumplir dentro del mes siguiente de las sesiones que tienen establecido en forma perentoria. Sí. Es del 20 de julio al 20 de agosto y tienen que elegir contralor el 20 de agosto. Exactamente, es que esto tiene que ser express, pero mire usted, Paola, porque es que ahora entonces como queda la pelota en manos del Congreso de la República, pues tiene que haber alguien en el Congreso que empuje esto, porque es que las cosas dentro del Congreso no sean por generación espontánea. Alguien tiene que personarse de esto, alguien tiene que decirle al nuevo presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, que promueva esto desde el 20 de julio para ver si se logra o no hacer un cambio. Sí, señor Juan Pablo, y es que hemos también consultado con otros abogados y lo que nos dicen es que, como decía el doctor Calderón España, lo que se puede hacer es además, otra opción es revocar la lista que ya está, la de los 10 seleccionados y volver a los 20, porque ahí ya no habría un acto inconstitucional, como bien nos lo explicaba el doctor Germán Calderón. Pero como usted lo dice, alguien dentro del Congreso es el que tiene que ponerse la camiseta, porque ahora el balón está en la cancha de ellos, es la mesa directiva del Congreso, y la semana pasada, cuando recién se escogió o se supo el nombramiento de Roy Barreras como nuevo presidente del Senado, pues él dio una entrevista en la que dijo que le parecía que todo estaba normal y que el proceso debería seguir su curso, pero tal vez no todos piensan así, y por eso quiero saludar a esta hora al senador electo de la Alianza Verde, Ariel Ávila, quien está también con nosotros para hablar sobre este tema. Ariel, gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntenos usted desde el punto de vista personal, porque entiendo que todavía no han tomado una decisión en bancada, ¿cómo ve este proceso y qué se puede hacer para que se revoque esa lista? Paola, ¿cómo está? Buenas tardes, a Juan Pablo buenas tardes y a la mesa y a los que nos escuchan. Mire Paola, dos respuestas claras. Este proceso es inconstitucional, es ilegal, es acelerado y está hecho para que el señor Felipe Córdoba siga manejando la Contraloría después de que él se vaya. Y así mismo me parece pues una grosería institucional y creo yo que ese aceleramiento que hubo, eso pues debe llevar a que la lista de elegibles cambie y se incluyan los 20 o se revoque y ya. Y yo creo que nosotros no podemos elegir ahí sobre esa lista. Lo segundo, en la forma ética en la que estoy, a mí me es muy difícil votar por alguno de los 2 o 3 más opcionados. Es lamentable, yo pues pediré a la bancada nuestra, Verde Centro Esperanza, después lo haré al pacto, pedirles que reabran, que esto que no se puede elegir. Porque, y aquí viene la última parte de esto, mire, nosotros estamos con la intención de hacer las cosas mejor, de cambiar las cosas, eso fue con lo que muchos de nosotros nos elegimos. Y para uno comenzar en los primeros 15 días haciendo esto solo porque al presidente Duque se le ocurrió incluir un amigo de él que ya obviamente no cumple la edad, o porque el señor Felipe Córdoba quiere seguir manejando la burocracia de la Contraloría y meter una candidata, pues eso a mí me parece muy ridículo. Entonces yo pediría que eso se cambie, que eso no puede darse así. Pero en lo personal hay total incomodidad en mucha gente con la que he hablado de votar por algunas de esas personas. Senador, pero puntualmente, ¿usted ya pudo hablarlo con Roy Barreras, quien es el nuevo presidente del Congreso, quien será a partir del próximo 20 de julio y quien podría eventualmente coadyuvar para que esto se lleve a cabo, o no lo ha dialogado con él, que es el motor hoy por hoy de todo lo que se mueve en la agenda legislativa desde el próximo 20 de julio? No lo hemos dialogado, esa conversación tendrá que darse la próxima semana.
y yo creo que primero lo vamos a dialogar en la bancada nuestra. Pero también le digo una cosa, Juan Pablo, aquí públicamente lo estoy pidiendo, que se revise esa lista y que no nos obliguen a votar ahí. Es lo que nosotros estamos pidiendo. Creo que si bien hay un debate entre abogados, que es normal, cada abogado puede tener una posición diferente, creo que se concuerda en que al menos esa resolución podría modificarse. Senador Ariel Ávila, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Un abrazo a todos y todas, mil gracias. Gracias también al constitucionalista Germán Calderón España por estar con nosotros. Andrea, esto también hará parte del proceso de calibrar las fuerzas en el Congreso, ¿no? Claro, porque además venimos de un presidente actual que tendrá que entregar a Roy Barreras, Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, que dicen que ahora van a hacer gobierno, aunque están divididos, pero él ha insistido en que no fue una jugadita, sino que fue una jugadota para la democracia dejar este proceso amarrado desde esta legislatura.